Hola, muy buenas tardes. Hola, Buenas tardes, hola Madeline, buenas tardes. Por favor, encienda su cámara. Gracias, Madeline. Bien, vamos a empezar la clase. Usted ya sabe que cuando toca de realizar el examen, se realiza lo que es el repaso de de todos los temas que hemos visto para que usted pueda realizar muy bien el examen. Bien, hoy vamos a empezar con un repaso de algunos temas. Como primer tema tenemos lo que son las dictaduras militares, donde se va a poder analizar las diversas características que representan lo que son las dictaduras latinoamericanas en base a lo que son sus gobiernos, su desarrollo y sus expresiones también, en la cual se basa en lo que son los militares y el poder en que se especifica en lo que son las dictaduras militares. Hola Daniela, buenas tardes. Daniela le estaba comentando a su compañera que hoy ya vamos a empezar con el repaso de los temas que ya hemos visto para que ustedes puedan realizar muy bien el examen. El primer tema son las dictaduras militares. A base de estas dictaduras militares, una de las consecuencias son los militares y el poder, donde relativamente el poder militar puede referirse a las fuerzas en base a lo que son las fuerzas armadas de una nación, en la cual para poder organizarse, para poder prepararse frente a cualquier conflicto que se pueda presentar en diferentes estados. En base a todos estos conflictos, donde también se pueden agudizar los que son en diferentes países, estas Fuerzas Armadas, con apoyo de Estados Unidos en sí, pudieron organizar lo que son diferentes golpes de Estado, donde pudieron establecer estas dictaduras militares. ¿En base a qué? Sostenían lo que es la represión y también pudieron basarse en lo que es la política económica para poder desarrollar o poder intentar lo que son estos conflictos sociales que se armaban en su momento, ya que en base a todos estos conflictos no pudieron lograr, no pudieron agudizar todas estas fuerzas armadas que se estaban conformando. También se obtuvo lo que es una justificación en base a estos gobiernos militares que estaban en medida de una seguridad nacional, con el que el comunismo o también lo que es la agitación social consideraban que los principales enemigos de estas dictaduras militares eran los grandes aparatos representantes de lo que son diversos gobiernos, de lo que son diversas, diversas representaciones que se formaban en su momento, a medida que estas prisiones se la llamaban en su momento como clandestinas, que eran en sí, ya que abarcaba lo que son diversos campos de concentración, en la cual forman diversos cuarteles especializados en mantener lo que es una seguridad y mantener lo que es un sistema mediante lo que son los sistemas telefónicos en su momento para poder mantener lo que es una buena represión en poder organizar los diferentes privilegios en base a lo que es los altos salarios que tenían en su momento, la cual también vivieron protegidos por mucho tiempo, también obtuvieron lo que es inmunidad y también tuvieron los que son diversos crímenes mediante también pudieron adoptar los que son diferentes hijos y niños huérfanos que estaban en su momento mediante todos estos conflictos que se armaban, a medida que esta seguridad nacional pudo transformar lo que son estos enemigos del Estado y pudo transformar lo que es la sociedad a los miliantes de representativos en base a los que son dirigentes, trabajadores en sí. Como pueden observar en pantalla, aquí hay unos representantes de lo que son los militares latinoamericanos, en la cual se establecieron como dictadores. Tenemos lo que son Pérez Jiménez, lo que son Pinochet, lo que son las represiones también en Argentina que se presentaron en el año 1976, luego también la represión de Uruguay que se presentó en 1975 y diversas dictaduras que se conformaron en su momento. Después se conllevó a lo que son diversas representaciones, tanto como en Brasil y como en el Cono Sur. En Brasil simplemente se obtuvo lo que es uno de los países que se obtuvo lo que es un mayor crecimiento en representación a lo que es América Latina.
en la cual a mediados de los 50 Brasil fue, pues sí, un gobierno progresista, en la cual estaba siendo llevado por lo que es Goulart, que fue derrocado en lo que es 1964 mediante un golpe militar que lo llevó en sí al poder en este año, después de este derrocamiento, a lo que es Mariscal Castelo Branco, y lo cual sucesivos gobiernos representativos de los militares también pudieron suspender o mediante diversas garantías hacia la ciudadanía, en la cual tenían en sí diversas desarrollos, diversas formaciones en base a lo que es la industrialización o lo que son diversos territorios amazónicos. Dígame, Matías. Discúlpeme por no poder, o sea, por no poder entrar en las anteriores clases, es que se me iba la luz a esa hora, desde la 1 hasta las 7 de la noche. No Entonces hay ahora ya problema, cambiaron Matías. el horario a uno mejor, o por lo menos hoy día, y por eso pude unirme. ¿Qué pasó? No hay problemas, Matías, en eso, porque si tenemos en cuenta los inconvenientes que se tienen en este momento, en estas 2 semanas ya, con estas 2 semanas en que se va a poder tener dificultades en poder obtener la energía en los mismos horarios. Ustedes pueden tener energía como yo no puedo tener en el momento de que nos toca dar las clases, pero no importa porque igual si ninguno se puede conectar, o si yo no me puedo conectar, eso les iba a explicar al final, pero ya que Matías tomó el tema. Si yo no me puedo conectar, no hay problema, porque les voy a grabar la clase, yo voy a tener la clase grabada y para que la puedan subir. O también, si ustedes no se pueden conectar, es lo mismo o al contrario, ¿ya? ¿Sí? ¿Está entendido eso? Me hizo una Sí. pregunta. Si yo me llego a salir es porque también me cortaron la luz. Ya, eso. No hay problema en eso. No, en eso sí no tienen que tener justificaciones porque tenemos en cuenta todos los inconvenientes que se obtienen ahorita por el problema energético que hay en la actualidad en el país. ¿Tienen alguna otra pregunta? No, mis. Ya, muy bien. Continuamos. Los estudiantes que ingresaron después de Madeleine, después de Fernanda, estamos haciendo un repaso de todos los temas. Ustedes ya saben que yo realizo lo que es un repaso de todos los temas que ya hemos visto para que ustedes puedan realizar muy bien su examen. Bien, continuamos con el tema principal que son las dictaduras. En esto también se presentó lo que es el proceso chileno, en la cual Chile abarca lo que es un sistema constitucional, en la cual se pudo desarrollar por diversas décadas, en donde implanta lo que son las expectativas en base a lo que es el cambio, en base a lo que son las confluencias en las fuerzas políticas mediante lo que es la izquierda en la unidad popular, donde llegó al triunfo en lo que es el año 1970 en sí, en la cual también lo que es Allende inició lo que es un gobierno donde se pudo transformar o se pudo reivindicar lo que son la soberanía en representación a lo que es Chile, y también se pudo obtener lo que son diversos recursos, para lo cual se logró mantener lo que son diversos límites en base a lo que es la Constitución, mediante lo que es la vía chilena a la sociedad que estaba conformada en su momento. Aquí pueden observar lo que es Salvador Allende, un representante de lo que es Chile en sí. En base a esto, se pudo mantener lo que es una democracia, y ya que se pudo obtener también lo que es la ruptura en base a lo que es la legalidad, donde abarca lo que es un gobierno de derecho, un gobierno de Estados Unidos, en la cual pudieron obtener lo que son diversas o pudieron obtener lo que son posiciones en el año 1973 mediante lo que es un golpe militar que pudo derrocar a lo que es al presidente que estaba en representación en su momento. Murió en sí por defendiendo lo que es el Palacio Nacional, en la cual pudo instaurar lo que son diversas dictaduras dirigidas por lo que es Augusto Pinochet en su momento. Al inicio de la clase les indiqué cuál era Pinochet, un representante de lo que es dictaduras en sí. Ahora lo que está basado en lo que es Centroamérica es que abarca lo que son diferentes países, en donde se ha podido tener lo que son
diferentes influencias mediante las empresas que estaban conformadas, mediante lo que son los gobiernos de Estados Unidos. También se obtuvo lo que son las agitaciones sociales, los avances populares que motivaron en sí a poder intervenir con frecuentemente lo que son las dictaduras militares, donde pudieron apoyar los derechos humanos en su momento. Después de esto se conllevó a lo que son las excepciones, donde en sí se representa que en América Latina fue dominada en sí por dictaduras por pocos países, pero conservó lo que son sus sistemas constitucionales en sí, en la cual se pudo obtener un caso notable en representación en lo que es Costa Rica, donde se pudo generar lo que es una cultura democrática en la cual se pudo producir diferentes golpes de Estado. En México también se mantuvo lo que es el predominio del PRI o PRI, como ustedes lo quieran mencionar, en la cual es un monopolio de lo que es el poder político en sí, estableciendo lo que es un movimiento represivo mediante lo que es la estabilidad política, en la cual se pudo lograr y poder desarrollar lo que es un sistema económico equilibrado. El nacionalismo y revolucionarios abarca lo que son las diferentes dictaduras militares, en las cuales se pudieron extender lo que son diferentes continentes y pudieron en sí establecer lo que es un ámbito político. También mantuvieron diferentes posturas nacionalistas, en la cual abarcaba simplemente lo que son los recursos naturales en sí. Luego de esto se mantuvo también o se pudo explicar lo que es el tema de transición de los regímenes constitucionales en sí, donde van a poder tener conocimiento de lo que es poder apreciar lo que son diferentes sistemas constitucionales latinoamericanos y van a poder también destacar lo que son, cómo es vivir en lo que es la democracia en sí, donde abarca lo que es este subtema, el retorno a la vida constitucional. ¿Qué recuerdan de lo que es el retorno a la vida constitucional, chicos? Disculpe, ¿puede repetir? Chicos, bueno, continúo. El retorno a la vida constitucional, Democracia, Miss. dígame. La lucha por la democracia. Ya, muy bien. Es donde O sea, abarca, que era como que, eh, me disculpe, era como que un proceso impulsado como que por varios factores. O sea, que era por la resistencia popular frente a la represión y los fracasos económicos. Algo así. ya. El retorno a la vida constitucional en sí abarca lo que son las diferentes luchas en base a lo que es la democracia, basado en diferentes pueblos en representación a lo que es América Latina, donde en sí se pudieron poder resistir o poder tener diversas represiones en unas duras condiciones económicas que se vivían en su momento, en la cual todos estos fracasos económicos mediante los regímenes militares que estaban conformados en sí, pudieron crear lo que son diversas condiciones mediante lo que son las vueltas al régimen del derecho en Latinoamérica en sí, donde diversas condiciones internas conformaban lo que es una fuerte precisión internacional mediante lo que es una diferentes organizaciones políticas que se conformaban en su momento. Ahora, América Latina en sí es alguno de los países de Europa en que en diversos sectores mantenían diversas opiniones con lo que es Estados Unidos, donde la situación de estas dictaduras que se presentaban en sí se volvió cada vez más incómoda en su momento, ya que a fines de los 60 o de los 80 creció lo que es una tendencia en lo que es una vuelta de constitucionalidad en base a lo que es diferentes dictaduras militares. Luego de esto se pudo continuar o se pudo intentar en poder mencionar lo que son las diversas situaciones mediante los procesos en que tenía cada país latinoamericano en sí, en el que también se pudo estar representado por lo que es Centroamérica y el Caribe. En lo que es Nicaragua exactamente es que el dictador Somoza, que había en sí podido mantener lo que es un predominio familiar mediante diferentes décadas, también fue apoyado por Estados Unidos, recuerden, Somoza fue en sí apoyado por Estados Unidos
y fue derrocado en el año 1979 mediante lo que es una acción militar y mediante lo que son diversas movilizaciones populares de frente a lo que son los sandinistas en sí, en la cual se pudo mantener lo que es el poder, el inicio de lo que es un gobierno revolucionario en sí, donde abarcaba en que diferentes países centroamericanos, mediante los diferentes regímenes de lo que son las dictadoras, fueron derrotados en su momento, pero algunos de estos casos volvieron en sí a poder producirse diversas actividades en su momento. Mediante los diversos casos que se mantuvieron, mediante lo que es la represión, se pudo continuar con lo que son diferentes movimientos insurreccionales en sí, frente a lo que es en su momento lo que es Farabundo Martí en El Salvador, que es un representante de lo que es El Salvador en sí, en la cual pudo continuar con las diferentes armas mediante algunos años. Panamá, el dictador militar progresista Omar Torrijos murió en un accidente aéreo, en lo que representa en los años siguientes, entró también lo que son diferentes regímenes de derecho en sí. Las dictaduras de lo que es Duvalier en sí, en representación a lo que es padre e hijo, en donde abarca también lo que son en los a mediados de los 80, en donde es un país que se mantuvo inestabilidad mediante diversos años, en la cual intervino en sí lo que son las fuerzas militares de la OEA. ¿Qué era OEA? ¿Qué significa las siglas OEA? OEA. Organización de los Estados Era la Americanos. Organización de los Estados Americanos. Ya, muy bien. Esta es recuerden tener presente porque eso está en las preguntas. Todas las siglas que hemos mencionado en todo el transcurso de estas clases están como pregunta para que ustedes la puedan responder. Tienen que tener en cuenta qué significa cada sigla y identificar cuál es la respuesta cuando vean una pregunta así. Muy bien. En pantalla observan lo que es una gráfica en representación a lo que es Francois Duvalier, Papa Dog en sí, y también de Jean-Claude, también Duvalier, Baby Dog. Esto es en sí lo que es la dictadura de los Duvalier, padre e hijo en sí, donde constituyeron en sí una sangrienta dinastía que perteneció a lo que son diferentes dictaduras que se presentaban en su momento también en Haití durante muchos años en sí. Los países andinos en representación a lo que son 1979, en la cual se mantuvo en sí lo que son insurreccionistas, también armadas en su momento, en la que Venezuela gozó de un lapso de estabilidad gracias a lo que es el auge de las explotaciones petroleras. El Cono Sur, que fue en 1980, donde la dictadura de Uruguay fue derrotado por lo que es un plebiscito en las que pudieron convocar lo que son o pudieron mantenerse lo que son diferentes poderes mediante lo que es el país, también volvió a lo que se volvió a ser lo que es un régimen constitucional en sí, donde el gobierno militar argentino también pudo obtener o pudo reemplazar lo que son diversas dictadores, donde en la cual pudieron mantener o se pudieron estar en una extremada embarcaciones que realizaban en su momento para poder desenvolverse o poder aventurar en lo que son diferentes guerras en representación de lo que es Gran Bretaña en sí. Estas fuerzas armadas, ustedes pueden observar en representación de lo que es Argentina, donde en sí pudieron resguardar lo que es en un campamento que realizaron en lo que son las Islas Malvinas en sí, en la cual también mediante todas estas fuerzas británicas que se realizaban en su momento, también fueron derrotadas en el año 1982. Chile, que tenía en su momento una baja presión interna o internacional en base a estas dictaduras de Pinochet, convocó también lo que son plebiscitos en el año 1988, en la cual pudo intentar prolongarse en lo que son diversos poderes políticos. También fue derrotado y también este país recobró en uno de los años con un régimen más legal en su momento, en la cual se mantuvo en vigencia mediante las constituciones de dictadura en sí. En base a esto también se conformaron lo que son las democracias dirigidas, donde simplemente eran que diferentes gobiernos constitucionales pudieron mantener y pudieron tener lo que es la exclusividad de poder
profundizar diferentes medidas neoliberalistas y poder adicionalmente a esto obtener lo que son muchos casos mediante lo que son las leyes, mediante lo que son los artificios legales, en la cual todos estos constituciones que realizaba, se pudo mantener lo que es en uno de los tiempos que tenían estas dictaduras militares, pudieron impedir o pudieron obtener lo que son diferentes sanciones mediante estas dictaduras que se habían cometido en su momento, estas dictaduras por medio de crímenes y también por medio de atentados en sí. La solidaridad latinoamericana está basada en lo que son las dictaduras y las dificultades económicas que provocaron en sí lo que es movilidad de diversas personas en el Cono Sur, en la cual México es uno de los lugares es en sí que se pudo mantener o que se dio mayor conocimiento mediante estos pueblos en obtener lo que es la solidaridad y pudieron expresar lo que es la diversidad de formaciones en lo que abarca lo que es una opinión política que ellos rechazaban diferentes gobiernos dictadores en sí. La Constitución de la Democracia. ¿En qué está basada la Constitución de la Democracia? Miss, se trata de la libertad de las personas. Ya. ¿Quién más? O sea, lo que quería era como que su propósito era como tener como por así decirlo un derecho y un futuro. O sea, para tener un país con un medio ambiente sano. O Ya, sea, busca mejorar, busca mejorar. ya. Madeleine. Para defender los derechos y... Mis me escuchan, Sí, para defender los derechos y lo que dijo Daniela, para defender los derechos y todas esas cosas. ya. Muy bien, chicos. En base a lo que es la construcción de la democracia en sí, esta aplica, dígame, Matías. O sea que es como por así decirlo, es como más para allá, como de una parte que decía que era más que elecciones. Era como que entonces, tiene que ser efectiva y como debe garantizar algunas cosas como la justicia social, la equidad y los derechos para todos. Ya. Muy bien, Matías. En sí, esta constitución de la democracia abarca lo que es la igualdad en sí. Esto es lo que especifica, en la cual se refiere poder garantizar o poder mantener lo que son las diferentes elecciones mediante lo que es la realidad que se está viviendo en su momento, mediante lo que es la realidad que está viviendo cada pueblo, cada ciudad, cada país en sí. Al momento de poder en sí mantener lo que es esta construcción en base a lo que es la democracia, es poder mantener lo que es diversidades de conciencia, en la cual el único objetivo principal es permanecer o poder aplicar lo que es la justicia social en sí, en la que solamente se puede dar en un sistema en que se pueda desarrollar democráticamente en sí, para lo cual se podrá garantizar para diferentes países en representación a lo que es América Latina en poder construir lo que es una buena democracia en sí, donde en sí se puede aplicar lo que es diferentes regímenes de derecho en base a lo que es la igualdad, poder garantizar lo que es la seguridad de los ciudadanos y de los ciudadanos mediante lo que son diversas elecciones de autoridades, pero en sí, en no mantener lo que es una obligación, sino más bien rendir diversidad de cuentas para poder mantener o poder permitirse lo que es un buen acceso equitativo en sí, en esto lo que es la conclusión de la democracia en sí. Luego también vieron sobre el tema lo que es el neoliberalismo en América Latina, donde abarca todos los procesos mediante lo que es la implementación en lo que es el neoliberalismo en América Latina en sí. Latinoamérica estancada. Al final de la Segunda Guerra Mundial es donde se obtiene lo que es una América Latina que abarca diferentes industrias fuertes, en donde aplica lo que son su economía con mayor estabilidad, con mayor crecimiento en el mundo. Muchos de estos en sí podían pronosticar que mantenían lo que son diferentes ingresos mediante lo que son diferentes grupos, mediante los países desarrollados que estaban en su momento.
para lo cual se mantuvo lo que es una falsa expectativa en su momento en que esta segunda mitad del siglo XX pudo continuar con lo que es pobreza y con lo que es una inclusión mediante lo que son la mayoría de los pueblos. En algunos países sí se mantenía lo que son diversidades de recepciones económicas, en la cual no fue constante por muchos años, sino que bajo las dictaduras militares que estaban conformadas en sí, hubo un bajo régimen constitucional, en la cual abarca lo que es una deuda externa mediante lo que es el neoliberalismo en sí y abarca lo que es una inestabilidad social en sí. La crisis de la deuda. ¿Por qué se da esta crisis de la deuda? Simplemente porque las economías latinoamericanas estaban basadas en una crisis energética. Como ustedes se pueden dar cuenta, hoy en la actualidad estamos pasando también por una crisis energética en la cual todos estamos eh, manteniéndonos o en sí dándonos cuenta que abarca cada proceso de nuestra historia, de vida, digamos así. Vamos conociendo lo que son diferentes crisis o diferentes actividades mediante los diversos desarrollos, diversos cambios que se obtienen en lo que es la historia, básicamente, en donde la economía es una parte fundamental que abarca lo que es también una crisis energética, ya que en los años 60 también se abarcó esta crisis energética en sí, mediante lo que son diversos manejos de las dictaduras que estaban en su momento. Ahora, dependiendo de esta crisis energética, se mantuvieron o se dependieron simplemente por diversos préstamos hacia los gobiernos o mediante los bancos comerciales internacionales para en sí obtener lo que es una deuda externa mediante estos diversos países que en sí se dedicaban a su vez a obtener lo que son mayores recursos en su momento en sí, en la cual en 1982 se pudo estallar lo que es una crisis en México, también creció lo que es Latinoamérica en lo que es el pago, el no pago de la deuda externa mediante diversos gobiernos en sí. El neoliberalismo, ¿qué es para ustedes el neoliberalismo, chicos? Miss, ¿me escucha? Sí, dígame. O sea, creo que, o sea, como que todos querían, por así decirlo, todos tenían como el propósito de mejorar el país, pero creo que también, o sea, dieron como que problemas, o sea, como algo bueno y algo malo. O sea, todos creo que dan algo bueno y algo malo. O sea, ninguno como que puede ayudar completamente. Pero aún así sí revivió algunas cosas, creo que como, o sea, promoviendo la liberalización del mercado y otras más cosas, como la reducción del rol del Estado y la privatización de las empresas públicas. Ya, muy bien, Matías. Ya, continuamos. Frente a lo O que sea, es como que en tuvo sí, efectos negativos. ya, frente a lo que es el neoliberalismo en sí, es donde abarca que se obtuvieron diferentes estancamientos en base a lo que es la economía, en base también a lo que son diferentes países capitalistas que estaban desarrollándose en su momento, ya que en los años 70 pudo surgir lo que es una nueva tendencia mediante lo que es nuevas reformas, mediante lo que es la economía del Estado para poder en sí, poder mantener lo que son diferentes fuerzas del mercado en sí y poder permitir básicamente lo que es el crecimiento económico. El neoliberalismo en sí predominó en sí en muchos países, en el mundo entero, mediante el siglo XX en sí. Ahora, el neoliberalismo en Latinoamérica, frente también a la crisis de lo que es la deuda que se obtuvo en su momento, se pudieron profundizar o pudieron representar en lo que es América Latina diversidades de políticas neoliberales, en donde abarca lo que son diferentes medidas mediante los ajustes económicos y en así poder mantener lo que es las reducciones en base a las áreas estatales o en base a lo que son las ventas mediante las empresas públicas para poder mantener y poder pagar lo que es la deuda que se obtenía en su momento. Ahora, en base a lo que es la economía en el primer mundo, ¿cuál era la economía en el primer mundo?
Creo que era la también la que tenía mejor. Sí, el primer mundo era el que tenía como más de dinero, o sea, y con eso podían tener privilegios. En cambio, ¿cómo era el segundo? ¿Cómo era? El primer mundo. Ya, el primero era el que tenía, como por así decirlo, las mejores cosas, los privilegios, estas tipo de cosas, el dinero. Se decía segundo para clase media. Ajá. ¿Y el Era tercero? cosas, tenían, ¿Cuántos, pero, cuántos pero tampoco, mundos? también tenían algo. En cambio, el tercero ya no tenía nada casi. O tenía muy poco, creo que ya no tenía nada. Eran los países más pobres, creo que involucraba también a países de Latinoamérica, algo así. Ya, muy bien, sí se acuerdan todavía que es el primero, el segundo, el tercer mundo. Muy bien. En base a lo que es el primer mundo, en lo que son los neoliberales en sí, es donde pudieron mantenerse en diferentes países latinoamericanos y poder modernizar lo que son sus economías, en donde ellos acortaban lo que son diferentes gastos mediante lo que son diversas inversiones en lo que son los servicios como lo que es la educación, la salud, el transporte, y en sí pudieron mantener lo que son diferentes números de servidores públicos y pudieron privatizar lo que son diferentes empresas estatales y también varias actividades que se realizaban en su momento. Ahora, después de esto, donde se obtuvo lo que son estas dictaduras militares, donde abarca lo que son diferentes gobiernos civiles mediante lo que es una reacción popular. ¿Qué era una reacción popular? Chicos, que era una reacción popular. Con la gráfica se pueden dar cuenta. O sea que, por así decirlo, o sea, como un colectivo. O sea, como que una reacción de bastantes personas hacia algo político, o sea, como económico, social, que afecta a la sociedad en general, algo así, Ya, muy bien. o al país. Ya, muy bien. Eran diferentes formaciones de grupos en las cuales se organizaban para reaccionar a algo que a ellos no les gustaba, mediante lo que puede ser temas económicos, mediante lo que es la política, o diferentes temas que se pueden surgir en su momento, en la cual era la reacción popular en sí, donde también estos países del primer mundo, también diversos sectores que se organizaban, tanto como los que son los trabajadores, o diferentes grandes grupos en lo que son los empleados, también los desempleados en sí, donde abarca también lo que es la clase media, en lo que es también lo que es el tercer mundo, en lo que abarca lo que es el empobrecimiento en sí, donde pudieron realizar lo que son diferentes acciones, diferentes movilizaciones sociales, mediante lo que son las diferentes protestas, en la cual se acudieron diferentes países mediante estas reacciones populares. Aquí hay una gráfica que la pueden observar, lo que es una marcha popular por el no pago de la deuda externa. También pueden existir diversidades de organizaciones o grupos en las cuales se forman para poder realizar una marcha, también porque no les cancelan sus sueldos, en que en la actualidad también se han visto diferentes marchas en que no tienen sus sueldos que les son especificados por cada mes y tienen ya una deuda con ellos en la cual ellos realizan esta reacción popular para que puedan ser y puedan cancelar lo que es la deuda que le tienen a ellos, ¿verdad? Bien, esto ha sido el repaso del día de hoy, chicos. En la próxima clase les voy, no, más tarde, si tengo energía, hasta más tardecito, les subo el examen. Si no, les subo mañana en la mañana, ¿ya? Porque aquí tengo otra clase y de ahí, si todavía tengo energía, yo les subo el cuestionario o si no, ya sería mañana en la mañana, seguro. ¿Sí, chicos? Sí, Miss. Ya, Sí, ahora les explico con Eh, lo que es la actividad. La actividad ya no van a hacer el tríptico, que es lo que van a hacer ahora, van a hacer un mapa conceptual en base a los temas que hemos visto. Por ejemplo, el tema principal de este grupo es las dictaduras militares, donde abarca lo que son los militares y el poder, donde abarca también lo que es Brasil y el Cono Sur, el proceso chileno, también lo que son las expresiones, lo que es Centroamérica y lo que es nacionalismo revolucionario en sí.
Este es otro tema. Recuerden que por tema abarca lo que son subtemas. Ustedes de ahí, ustedes ven cómo pueden identificar o pueden desarrollar lo que es el mapa conceptual. Dígame, Matías. Discúlpeme, ¿hay que poner todos los subtemas o solamente poner los que más nos interesaron a nosotros? Ya. Como ustedes gusten, con tal que ustedes, yo tengo que observar que ustedes hayan captado lo que es los repasos del día de hoy. Ustedes pueden realizar como ustedes gusten, no hay problema. Ahora, como ya realizaron el mapa conceptual mediante los temas que ustedes más le dieron, ay, se me fue la palabra. Les, les gustó más, ya, pero no era la palabra, era otra. Ya, ustedes lo van a colocar, ya en base a eso, lo que hicieron, van a realizar una conclusión en lo que es tarea. Es casi idéntico con lo que hicieron con el tríptico, sino que ahora van a hacer mapa conceptual, ya no van a hacer tríptico, y van a hacer una breve conclusión basado en los temas del día de hoy. No quiero una hoja entera, quiero algo específico que poder observar que ustedes se han entendido el tema, mediante esto pasó por esto, por otro. No quiero que me investigue, no, en el trabajo anterior.